Hola mis peluchines y peluchonas, deseo que estén siempre bien. ¿Han escuchado un refrán que dice, lo que está a la vista no necesita anteojos? Muy cierto. Y otro que también dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver las cosas y aunque las tenga enfrente de sus ojos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Muy simple. Hagamos memoria cómo estaba El Salvador antes de los mal hechos acuerdos de paz. Vivíamos tranquilos, teníamos libertad de salir a cualquier hora de un lugar a otro. No, no se podía. Estábamos en una estúpida guerra civil que podíamos ser atacados y desvividos por cualquier bando. No se sabía de dónde nos llegaban o nos podían llegar los plomazos. Nadie estaba tranquilo, ni mucho menos vivíamos en paz. Ahora bien, en 1992 se acabó ese conflicto con la firma de los acuerdos de paz entre los guerrilleros y el gobierno. Perfecto, hasta ahí todo se veía bien y todo el mundo pensó en ese momento que se había acabado las matanzas y que ya íbamos a tener tranquilidad, pero desgraciadamente no fue así. Ese mismo año, otra plaga más letal que la guerrilla apareció en nuestra sociedad y empezaron a robar, a extorsionar, a violar a las niñas y muchas cosas más que ya sabemos. Entonces, ¿valió la pena ese acuerdo de paz? Para nada. La violencia siguió peor que antes y al final, pues esos acuerdos solo fueron una farsa muy descarada para todo el pueblo de El Salvador. El presidente Nayib Bukele lo ha dicho muchas veces y tiene razón. Les digo todo esto porque esta señora que siempre está hablando carburo en contra de este gobierno, hoy sale con esas terengadas que solo en esa cabecita de ella pueden ser inventadas. Si no, escuchen lo que dice en el siguiente video. Adelante. ¿Sabes por qué Bukele siempre te va a decir que los acuerdos de paz son una farsa? Y es porque él no estuvo presente ahí. La vida no le permitió, era un niño en ese momento, al igual que muchos de nosotros. Pero como él, si él no es protagonista, no sirven las cosas, entonces por eso hoy te intenta meter en la cabeza a vos en el territorio o a la gente en la internacional que la paz llegó con Bukele y no es así. Llegó la reducción de homicidios por un pacto con las pandillas que después nos costó a todas y todos régimen de excepción, porque son derechos suspendidos para la mayoría de la gente, no solamente para los delincuentes. Los únicos que se salvan son los funcionarios, que nunca les va a caer el régimen de excepción. En primer lugar, le quiero preguntar a esta señorita o señora, ¿dónde vivía usted que no pudo darse cuenta que nunca tuvimos paz ni tranquilidad aquí en el país? Aunque ya se hubieran firmado esos acuerdos de paz que según usted, después de firmados, ya reinaba la tranquilidad y la paz social en El Salvador. Hubieron más muertos, más secuestros, más violaciones a menores de edad, más robos y se inventaron esos cobros de renta que no dejaron en paz a la gente trabajadora y algunos comerciantes que tenían un negocio que mejor optaron a muchos por cerrar sus tiendas. A la que le gusta el protagonismo es a usted, que también anda queriendo que le compren la mentira de que aquí en El Salvador no hay libertad de expresión, que estamos en una dictadura. ¿Cuál es el enojo con este gobierno? El que ya no pudo mamar de la teta del mismo con una plaza innecesaria en la asamblea como la que usted tenía, solo porque era o estaba afiliado al FMLN y de allí fue que inventaron esa plaza para maestra de inglés que le dieron o lo que usted tenía. ¿Para qué quieren una maestra de inglés los diputados? ¿Acaso no tienen más trabajo que hacer? ¿Y a qué horas era que recibían sus clases? Por eso mejor se fue del país y buscar asilo político. Creo que en México, porque no le gusta trabajar, mejor vive como parásito del dinero del pueblo y cree que todo eso que estuvo depengando en ese tiempo, que me imagino que debe ser ilegal, porque no era necesario una maestra de inglés.
Por eso mejor se fue huyendo. No sea tan descarada y no trate de engañarnos con eso de que hubo pacto con las pandillas. Lo que pantaban con los mareros eran los gobiernos a los que usted pertenecía. Entonces sí se pactaban en las cárceles. Todos los beneficios que esos criminales tenían eran bien palpables. Es así ahora en las cárceles. Tienen ahora los reos esos privilegios que tenían antes. Hoy ni visitas reciben ni de familiares. Tal vez ese fue el pacto de Bukele con los terroristas. Les dijo, los voy a meter al bote, pero no tendrán visitas de nadie. Bonito pacto. A mí, como a muchos salvadoreños honestos, honrados y trabajadores, no nos afecta en nada ese régimen de excepción, y a usted por lo visto le afecta. Todos andamos haciendo las cosas normalmente, con esta paz y esta tranquilidad que muchos en otros países vecinos y no vecinos quisieran tener. Esa firma de paz fue una gran farsa que solo benefició a los que estaban arriba o en la cúpula de esos partidos. Y hasta usted tuvo una plaza en la asamblea que no era necesaria, hombre. Que se la inventaron por ahí. Así fue. Otro chihuahua que siempre ladra en cualquier rincón dice lo siguiente. Miremos el video. Nos acompaña el antropólogo Marvin Aguilar, para que nos brinde su postura ante la reacción del presidente Nayib Bukele de catalogar divertido el hecho de que las ONG, ante la CIDH y la ONU, le han estado denunciando e incluso catalogando que se cometen crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el régimen de excepción. El presidente Bukele se ríe por no llorar. Yo creo que si entramos en la verdadera esencia de la política, las acusaciones al gobierno salvadoreño por parte de dos organismos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hacen un llamado político serio al gobierno salvadoreño sobre el régimen de excepción y sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante todo ese periodo que ha durado el régimen de excepción. El informe reconoce que el gobierno salvadoreño tiene el derecho y la obligación de proteger a los ciudadanos contra las maras. Nadie discute eso. Pero el asunto está en que dentro de esa obligación de contrarrestar a las maras, no debe de violentarse los derechos humanos de las personas. Se han documentado en este informe violaciones sexuales. Se ha documentado entre 1.300 a 3.000 adolescentes o menores de edad que han estado presos. Han muerto dentro de esos 4 menores de edad. Esto es altamente grave. Él mismo reconoció que habían 8.000 personas que eran inocentes. Se ha dado órdenes de libertad y las autoridades penitenciarias no las obedecen. Eso obviamente debe de preocuparle porque esto abre la puerta a que el ministro de la Defensa, el director de la Policía o en su caso el ministro de Justicia y Seguridad, el director de centros penales y viceministro de Justicia y Seguridad puedan ser procesados a futuro en la Corte Penal Internacional, en los tribunales salvadoreños, y esto es lo más interesante, o en un tercer país. El Salvador ya tiene experiencias sobre esto. El caso de Monseñor Romero fue juzgado en los Estados Unidos. El caso jesuita ha sido juzgado en España. Y en ese sentido, él debería de preocuparse que comparan a su gobierno con los gobiernos de Rodrigo Duterte, con los gobiernos de Daniel Ortega y con los gobiernos de Nicolás Maduro. Más que reírse o burlarse o lanzar ataques sobre que George Soros financia a estas organizaciones, debería de revisar que una de las organizaciones que está financiando este estudio es la Universidad de Ghent en Bélgica. Y hay que recordar que una de las nacionalidades que Alejandro Mason, asesinado en poder de autoridades del Estado de El Salvador, que tenía, era pues belga. Así es que yo creo que no es como para reírse, ni como para burlarse, ni como para desmerecer ese informe que le hace señalamientos muy graves. ¿Se fijaron la postura que puso ese charlatán cuando le dijo antropólogo el que lo presentó? No, si se cree grandote, importante cuando le dicen eso, pero que creo que está igual a la licenciada de los 1000 títulos y 500 maestrías que se hace pasar
por abogada cuando no lo es. Asimismo es este pelón, otro mentiroso. Muchos nos reímos de esa farsa que andan haciendo esos expertos juristas internacionales, vividores de ONGs que presentan demandas sin pruebas reales, basados solo en las mentiras que les dicen los de Chistosal y reportes inciertos hechos por periodistas del Faro, del Gato Miado, la prensa gráfica, que como este gobierno ya no les dio plata, se los echó encima. Y ya saben todo lo que ha pasado con ellos. ¿Qué serio va a ser ese llamado? Y si lo es, podría ser solo para estos terengos rabiosos, terengobacterias de la oposición, porque a ellos sí les gustaría ver que al presidente Bukele lo aprisionen. Esas cortes, si fueran serias, defenderían los derechos humanos de las víctimas, no a la de los victimarios como lo están haciendo en este caso. Si muchos pandilleros son menores de edad, pero ya han de tener más de alguna persona bajo tierra, tienen que ser juzgados como adultos imbéciles. El caso de Monseñor Romero y los jesuitas no tiene nada que ver con lo que se está ventilando en este momento. Ellos sí fueron desvividos por escuadrones de la muerte, similares a los pandilleros, y aquí se tienen presos a los criminales. Nadie tiene duda de eso. Debe de haber alguna persona que tal vez inocentemente, pero saldrá en su momento. También Bukele no ha mandado desvivir a nadie porque sea drogadicto, como lo hizo Duterte, ni ha puesto preso o aniquilado a nadie de la oposición como lo hace Daniel Ortega o lo hizo Nicolás Maduro, que ya no está maduro, está podrido. El pobre. Este pelón ni sabe lo que dices, cosas diferentes que no vienen al caso. Si para ti, los de tu clan, todos los gorgojos opositores, eso es muy grave, a él, a Bukele, los tiene sin cuidado. Bueno, mis peluchines y peluchonas, cuídense muchos y hasta el próximo video. Y no se acuerden de darme un corazoncito, que es muy importante para ti, y seguirme, compartan estos videos. Y también les doy las gracias a todas esas personas que dan su comentario, yo los leo. Y si pueden, pues síganme aquí en TikTok, o si me siguen en Facebook como Mauricio Benítez. Hasta la próxima.